Es curioso cómo puedes vivir con alguien durante tanto tiempo y nunca llegar a verlo de verdad. Claro que lo conoces, tu madre, tu mejor amiga, la persona a la que recurres para pedir consejo. Pero la verdad es que no la ves de verdad hasta que algo se quiebra, y todos los pequeños detalles, las fisuras ocultas, salen a la superficie de golpe. Así era con mi madre y conmigo. Siempre pensé que teníamos una relación normal. Quiero decir, pasé toda mi vida creyendo que éramos muy unidas, hasta que un día me di cuenta de cuánto de mi vida había girado en torno a sus necesidades y qué poco había pensado en las mías. Tengo un poco más de 30 años, soltera, sin hijos. Tengo un buen trabajo en una firma de marketing, donde voy escalando poco a poco. La vida no es perfecta, pero es mía. Y siempre he sido cuidadosa con el dinero, quizás demasiado. No gasto en frivolidades, pero tampoco me privo. Hago presupuesto, ahorro y me enorgullezco de las pequeñas cosas que he construido para mí. Eso fue antes de que mi madre se involucrara. Ella tiene casi 60 años, pero no lo aparenta por la forma en que actúa. Siempre ha sido el alma de la fiesta, encantadora y con ingenio rápido, con una sonrisa capaz de iluminar una habitación. Cuando era niña, admiraba cómo podía hablar con cualquiera, hacer amigos con facilidad y caminar con porte de reina. Pero a medida que fui creciendo, empecé a notar fisuras en la imagen cuidadosamente construida. Detrás del encanto, había un filo, uno lo bastante agudo como para cortar cuando se sentía amenazada. Empezó con cosas pequeñas. Me pedía dinero prestado para algo importante. Una factura, la emergencia de una amiga, un gasto inesperado. Nunca lo cuestioné, claro. Siempre tenía un poco más ahorrado de lo que necesitaba. ¿Y cuál era el sentido de tener ahorros si no podía ayudar a mi madre, verdad? Ella siempre prometía devolverme el dinero, pero casi nunca lo hacía. Me repetía que estaba bien. Era mi mamá. Ella no tenía la misma seguridad económica que yo, así que ¿qué daño podía haber? Pero luego los préstamos empezaron a llegar con más frecuencia, y las sumas comenzaron a hacerse más grandes. Un par de cientos aquí, algunos miles allá, sin mucha explicación. Y, de algún modo, siempre terminaba dándole el dinero. No soy tonta. Llevaba registro de todo, cada vez que ella pedía prestado. Pero siempre había un motivo, siempre una emergencia. Y cada vez que le preguntaba cuándo podría devolverme el dinero, la respuesta era la misma. Pronto, cariño. La semana que viene, te lo juro. Ese pronto nunca llegaba. Admito que comenzaba a sentir frustración, pero no quería desestabilizar las cosas. Ella sabía cómo hacerme sentir culpable cuando sacaba el tema. Se le llenaban los ojos de lágrimas. La voz le temblaba y me recordaba todo lo que había sacrificado por mí cuando era pequeña. Y yo cedía. Siempre lo hacía. Pero no era solo el dinero, era todo lo demás. Aparecía sin avisar en mi apartamento, exigiendo atención o ayuda con algo. La plomería, el coche o cualquier otra cosa que la obsesionara esa semana. Ya no recordaba cuándo había sido la última vez que tuve un momento para mí. Un momento de tranquilidad sin sentir que estaba de guardia. Y la culpa. Oh, la culpa. Ella nunca lo decía directamente, pero de alguna manera, siempre me hacía sentir esa pesada carga de que le debía todo por lo que había hecho por mí. Lo peor de todo era que nunca era suficiente. No importaba cuánto hiciera, cuántas veces le prestara dinero o la ayudara, jamás era suficiente. Ella no pedía más de forma directa, pero yo veía en sus ojos que siempre necesitaba más de mí. Me hacía sentir que era mi responsabilidad dar, que siempre debía estar ahí. No se trataba solo de manipulación emocional. Tenía un sentido de derecho, como si todo lo que yo había logrado fuera de las dos nuestro. Cuando abrí una cuenta bancaria conjunta por conveniencia años atrás, pareció una buena forma de simplificar las cosas. Ella podía acceder a los fondos cuando los necesitara para gastos de la casa o cualquier cosa que estuviéramos compartiendo. Pero con el paso de los años, empecé a notar algo extraño.
Consultaba la cuenta y veía grandes retiros o transacciones que no reconocía. Al principio, supuse que era para algo de lo que me había olvidado, pero con el tiempo quedó claro. Ella usaba nuestra cuenta como si fuera su alcancía personal. Debí saberlo. Debí darme cuenta de lo peligroso que era compartir una cuenta con alguien tan despreocupada con el dinero. Pero no lo hice, y seguí dejando pasar las cosas. Hasta que un día lo vi, el cargo que finalmente me hizo estallar. Un retiro de $2,000 para gastos de emergencia familiar. El problema era que no había ninguna emergencia. No había ningún problema familiar, ninguna razón para gastar tanto. Era solo otra línea de crédito que ella trataba como si fuera parte de sus propios fondos. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta del alcance de su comportamiento. Me estaba utilizando, no solo económicamente, sino emocionalmente y en todos los sentidos que importaban. Me sentí enferma, traicionada, usada. Pero sobre todo, me sentí una tonta. Le había dado el beneficio de la duda durante tanto tiempo, siempre esperando que cambiara, siempre esperando que se diera cuenta de cuánto la ayudaba. Pero ella no lo veía. Solo me veía como alguien que llenaba sus vacíos, que siempre estaría ahí cuando lo necesitara. Y en ese momento supe que algo tenía que cambiar. No podía seguir viviendo así. La decisión estaba tomada, pero no tenía idea de hasta dónde llegaría ella cuando tomara las riendas de mi propia vida. Todavía recuerdo el instante exacto en que todo cambió. Estaba sentada en mi mesa de la cocina, tomando café y revisando la app de mi banco en el teléfono, sin pensar mucho, como de costumbre. Era un día raro. Me sentía cansada, estresada, con los nervios a flor de piel por el trabajo. No esperaba nada raro, solo la rutina, pero cuando miré el saldo de mi cuenta, me congelé. Allí, mirándome de frente, había una transacción que no reconocía. $2,500 desaparecidos. Ni siquiera estaba categorizada como alquiler o comida. Solo decía emergencia familiar, sin más detalles ni contexto. Al principio pensé que tal vez era algún tipo de error, pero revisé el historial de transacciones. Efectivamente, estaba ahí otros $1,800 retirados unos días antes, con la misma descripción vaga. Se me cayó el alma a los pies. Sentí una oleada de frustración e incredulidad al mismo tiempo. Mi mente corría intentando recordar alguna conversación con mi mamá sobre una emergencia. Pero no, nada. No me había mencionado ninguna crisis. No me había llamado. Nada. Intenté justificarlo al principio, aunque sentía un nudo en el estómago. Tal vez lo necesitaba para algo urgente, pero luego me cayó la ficha. No se trataba de una urgencia. Era un patrón. Ella llevaba tiempo vaciando nuestra cuenta conjunta sin pensarlo 2 veces. ¿Y para qué? Para cosas de las que ni siquiera estaba enterada. La llamé. El teléfono sonó unas cuantas veces antes de que atendiera, con esa voz despreocupada de siempre, la que usaba cuando dominaba la conversación. «Hola, cariño. ¿Qué pasa?», me preguntó. «Mamá, ¿qué es este cargo de $2,500?», solté antes de poder contenerme. Hubo una breve pausa al otro lado y luego suspiró. «Ay, cariño, lo siento. Debí habértelo dicho. Es para algunas cosas que tuve que cubrir. Hubo una situación con tu tía. Ya sabes, cosas de la familia». «¿Una situación? ¿De qué estás hablando?». Mi voz se elevó sin querer. Había estado tranquila hasta ese instante, pero podía sentir la ira creciendo. «Bueno, no es la gran cosa, pero tuve que ayudarla a pagar unas cuentas. No quería molestarte». Su tono había cambiado suave, apologético, como si intentara calmarme, como si yo estuviera exagerando. «Todo va a estar bien. Te lo devolveré pronto». Pero no me lo creí. «Mamá, esta no es la primera vez. Has estado sacando dinero de la cuenta sin decirme nada, y esto se está saliendo de control. He visto retiros por cosas de las que nunca hablamos». «No sé de qué me hablas», respondió, ahora con la voz áspera. «Estás haciendo un escándalo de la nada. Es solo dinero, nuestro dinero.
Se me cortó la respiración. Nuestro dinero. Esa frase, siempre parte de su justificación, siempre la razón por la que no veía problema en tomar lo que no era suyo. Podía sentir la tensión creciendo, la realización de que no valoraba en absoluto mi esfuerzo, mi dinero, mis ahorros, años de planificación y presupuesto para poder vivir sola, para tener seguridad en caso de necesitarla. No puedes simplemente sacar dinero cuando se te antoje, dije, intentando mantener la voz firme. Es mi dinero también, y tengo derecho a saber a dónde va. Ay, basta, espetó. Soy tu madre. No actúes como si no mereciera un poco de ayuda después de todo lo que he hecho por ti. Te he cuidado toda la vida. Ahora que necesito un poco de apoyo, ¿vas a comportarte como si te estuviera robando? Es ridículo. Sus palabras dolieron. Tenía la capacidad de retorcer todo lo que decía, de hacerme sentir egoísta o desagradecida. Sentía cómo se me aceleraba el pulso, pero no podía echarme atrás, no después de todo. Has estado tomando de mí, mamá, no ayudándome. He cubierto tus deudas por años. Te he rescatado cada vez que me lo pides y nunca me devuelves el dinero. No puedes seguir así. Se acabó. Hubo una larga pausa. Podía oír su respiración al otro lado de la línea. Sabía que estaba buscando la forma de manipularme, de hacerme sentir culpable por defenderme. Después, con un tono de lo más casual, dijo, ¿y qué? ¿Me vas a cortar? Su voz rebosaba sarcasmo. Pero era más que eso, era un desafío. Sabía lo mucho que odio la confrontación, lo mucho que busco la paz. Me estaba retando a tomar el control, sabiendo perfectamente que vacilaría, que si me presionaba lo suficiente, podría ceder. Voy a cerrar la cuenta, dije, con la voz temblorosa. Pero esta vez no era duda, era determinación. Tenía que hacerlo. Era la única forma de protegerme. Voy a mover mis ahorros a otra cuenta. Esto se acaba ahora. Ella se rió, una risa fría y amarga que me hizo estremecer. ¿De verdad crees que puedes simplemente llevarte tu dinero y dejarme tirada? Vas a arruinar todo. Me estás abandonando, igual que todos los demás. Siempre estuve ahí para ti. ¿Y así me lo pagas? Sentí que el estómago se me revolvía. La culpa empezó a asomar, pero la contuve. No, mamá. Me estoy protegiendo. No puedo seguir viviendo así. Su voz se elevó hasta un grito. ¡Eres una egoísta! ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Vas a arruinarlo todo. ¡Nos arruinaste! Sus palabras me quemaron, pero me mantuve firme. Siento que te sientas así, pero es la única manera. Se acabó. Antes de que pudiera responder, colgué. El silencio al otro lado fue ensordecedor. Me quedé ahí, mirando el teléfono, tratando de regular mi respiración. Había tomado mi decisión. Sentí que un gran peso se aligeraba en mi pecho, pero el nudo en el estómago seguía ahí. Sabía que las cosas no volverían a ser iguales entre nosotras, pero también sabía que había recuperado el control, y de eso no me arrepentiría nunca. Los días que siguieron fueron como caminar sobre vidrio roto. Me había preparado para las consecuencias, pero nada me preparó para la fuerza con la que llegaron. Pensaba que conocía a mi madre, que la entendía, pero en las semanas siguientes, después de cerrar nuestra cuenta conjunta y mover mis ahorros, vi un lado de ella que nunca había visto, un lado más frío, más manipulador y más decidido que nunca a hacerme sentir culpable por defenderme. Todo empezó con los mensajes de texto. No contestaba sus llamadas después de aquella noche, pero ella me bombardeó con mensajes, cada uno más desesperado que el anterior. El primero llegó la mañana después de colgarle. ¿Hablas en serio? ¿Me estás cortando? Te crié, te lo di todo. ¿Lo vas a tirar todo por la borda por una pelea absurda sobre dinero? No lo puedo creer. Me estás haciendo daño, ¿sabes? Has arruinado todo. Me quedé mirando el mensaje, sintiendo ese nudo de culpa retorciéndose en mi estómago. Pero no respondí. No podía. Sabía que ella nunca entendería por qué hice lo que hice. Y si cedía en ese momento,
Si mostraba la más mínima debilidad, solo la animaría a volver a hacerlo. Pero los mensajes no pararon. Sabes que solo intento salir adelante. No entiendes lo que es pasar dificultades. Pensé que me ayudarías cuando lo necesitara, pero me has dado la espalda. ¿Qué clase de hija hace eso? Cada mensaje era un golpe nuevo, diseñado para minar mi determinación. Quería que me sintiera como si la estuviera abandonando, que era una hija horrible por recuperar el control de mis finanzas. Pero no podía dejarme atrapar otra vez en esa telaraña. Tenía que mantenerme firme, aunque el peso de sus palabras fuera casi insoportable. Pasó una semana, y pensé que tal vez lo dejaría estar, que se calmaría y que en algún momento podríamos hablar de todo. Me equivocaba. Una tarde volví a casa y encontré la puerta abierta de par en par. No era raro que a veces no la cerrara con llave al salir, pero esta vez se sentía distinto. Había algo inquietante, como si alguien hubiera estado adentro. Entré con cautela en el apartamento, mirando alrededor. Todo parecía en su sitio, excepto por una cosa. Mi bolso había desaparecido. Me quedé helada, con el corazón acelerado. Sabía exactamente dónde lo había dejado en la encimera de la cocina, junto al fregadero, pero ya no estaba. Revisé rápidamente la sala, el baño, incluso el dormitorio. Nada de mi bolso, nada revuelto, pero el hecho de que faltara me hacía temblar. Saqué el teléfono del bolsillo y le escribí a mi madre. ¿Dónde está mi bolso? ¿Te lo llevaste? La respuesta llegó casi al instante. ¿Crees que me llevé tu bolso? No sé de qué hablas. Estás paranoica, como siempre. Pero no estaba paranoica. Conocía a mi madre. Siempre había sabido cómo hacerme dudar de mí misma, cómo darle la vuelta a la situación para que yo fuera la culpable. Esta vez no iba a creerle. La llamé de inmediato. Respondió al segundo tono. ¿Dónde está mamá?, exigí, notando que la voz me temblaba. Sé que te lo llevaste. Devuélvemelo. Hubo un largo silencio al otro lado. Luego, con una voz extrañamente tranquila, dijo: ¿De qué hablas? Estás haciendo el ridículo. No he tomado nada. No me mientas, solté, dejando que la rabia me dominara. Sabes perfectamente de qué hablo. Dejé mi bolso en la encimera y ahora no está. Quiero que me lo devuelvas. Otra pausa. Podía oírla respirar con fuerza, casi como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. Finalmente, habló de nuevo, con un tono helado que no le conocía. ¿De verdad quieres que esto sea tu cruzada? ¿Quieres tratarme como si fuera la enemiga después de todo lo que he hecho por ti? Fue en ese momento cuando comprendí cuán profundo llegaba su manipulación. Ni siquiera intentaba disimularlo. Me estaba empujando, poniendo a prueba hasta dónde llegaría antes de romperme. Apreté los puños, intentando controlar mi respiración. Devuélvelo, mamá. Ahora. Oh, lo haré, dijo con un tono casi dulce. Pero no me digas lo que tengo que hacer. Ya no. Tú has hecho tu elección. No quieres ser parte de esta familia, ¿no es cierto? Bien, pero no vengas a buscarme cuando te des cuenta de lo que has hecho. Reconocí ese tono. Era el mismo que usaba cuando era niña, y quería algo que ella no podía darme. Era la voz de alguien que sabía cómo hacerme sentir pequeña, culpable, insignificante. Alguien que sabía exactamente cómo manipularme para que hiciera lo que ella quisiera. Colgué, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No podía creer lo que estaba pasando. No podía creer que mi madre, mi propia madre, me estuviera haciendo esto. Pero sabía una cosa con certeza. No iba a dejar que siguiera pisoteándome. Esa noche me quedé despierta hasta tarde, repasándolo todo en mi mente. Pensé en todas las veces que me había utilizado emocionalmente, financieramente, en cómo siempre me había hecho sentir que le debía algo. Pero esta vez era diferente. Esta vez estaba lista para defenderme. A la mañana siguiente, llamé a un cerrajero y cambié las cerraduras de mi apartamento. No quería arriesgarme más. No iba a permitir que volviera a irrumpir en mi espacio. Luego empecé a notar otras cosas. Pequeños detalles,
como que ella aparecía en mi trabajo solo para ver cómo estaba. Me mandaba mensajes contándome lo sola que se sentía, cómo no sabía cómo iba a salir adelante sin mí, sin mi apoyo. Era un bombardeo constante de culpa. Mientras más la ignoraba, más intentaba arrastrarme de vuelta con manipulación. Pero ya no se trataba solo de mensajes o llamadas. Empezó a revisar mis cosas, mi correspondencia, mis documentos personales. Dejaba objetos en lugares donde yo sabía que no los había puesto. Empecé a cerrar todo con llave, pero nada la detenía. Una tarde, llegué a casa y encontré una carta sobre la encimera de la cocina. Era un sobre, escrito con la letra de mi madre. Dentro había una nota. Sé que sigues enojada, pero somos familia. No puedes darme la espalda así. ¿Qué pasó con nosotras? ¿Por qué lo haces todo tan difícil? Sus palabras dolían, pero no lloré. No me lo permití. Tomé la nota, la arrugué y la tiré a la basura. Tenía que mantenerme firme, por mí, por mi futuro. Mi mamá había cruzado un límite que no podía ignorar, y por más que doliera, sabía que debía seguir adelante. Tenía que luchar por mí, porque nadie más lo haría. Finalmente llegó el día que tanto temía. Sabía que era inevitable, ese último enfrentamiento en el que todo estallaría de una vez. Las manipulaciones de mi madre habían llegado demasiado lejos y yo había tocado fondo. Llevábamos semanas así, desde que le cerré la cuenta conjunta y moví mis ahorros. Los mensajes, las llamadas, los comentarios pasivo-agresivos. Todo iba en aumento, como una tormenta que se había gestado durante demasiado tiempo. Pero esa mañana, algo cambió. Sentí una calma helada apoderarse de mí, como si por fin hubiera encontrado la fortaleza para enfrentarla. Me desperté con la habitual avalancha de mensajes de mi madre, cada uno más desesperado y cargado de emociones que el anterior. No entiendo por qué me haces esto. Soy tu madre. ¿Crees que simplemente voy a desaparecer sin ti? Me has roto el corazón. No sé cuánto más puedo soportar. Por favor, hablemos. ¿Qué le pasó a la hija que crié? Te has convertido en alguien que ni siquiera reconozco. Pero aquel día no sentí la culpa de siempre. No sentí ese nudo en el estómago que solía acompañar a sus palabras. Esta vez, algo dentro de mí había cambiado. Estaba harta. Ya había organizado el encuentro. Sabía que debía confrontarla cara a cara. Si seguía escondiéndome tras mensajes y llamadas telefónicas, nunca lograría recuperar el control de mi vida. Así que la llamé y le pedí que nos encontráramos en una cafetería. Aceptó sin dudar. Casi pude oír la satisfacción silenciosa en su respuesta, como si pensara que sería otra ocasión para manipularme hasta que yo hiciera lo que ella quería. Cuando llegué a la cafetería, la vi de inmediato. Estaba sentada en una mesa junto a la ventana, con la espalda erguida y la mirada recorriendo el lugar. Parecía muy tranquila, como si todo lo tuviera bajo control, pero podía notar la tensión en sus hombros, como si estuviera esperando el impacto de lo que sabía que vendría. Cuando me vio, su rostro se iluminó, pero yo no le devolví la sonrisa. Me senté enfrente, espalda recta, manos entrelazadas sobre la mesa. No había calidez en mi mirada ni suavidad en mi voz. «Hola, mamá», dije, manteniendo un tono neutro. «Cariño, me alegra que al fin hayas aceptado vernos. Tenemos que hablar. No sé qué nos está pasando, pero quiero arreglarlo. Siempre hemos sido muy unidas, ¿verdad?», dijo con voz ligera, aunque oí la tensión de fondo. «Lo hemos sido, pero las cosas han cambiado, mamá. Yo he cambiado», respondí, mirándola directamente a los ojos. «No puedo seguir con esto. El dinero, los chantajes emocionales, la manipulación. He tenido suficiente». Su expresión vaciló un instante, pero enseguida cubrió eso con una sonrisa ensayada. «¿De qué hablas? Nunca quise hacerte daño. Todo lo que siempre quise fue ayudarte, estar ahí para ti. Eres mi hija. Te lo he dado todo. Y ahora me pagas así». Tragué saliva, y las palabras que llevaba tanto tiempo reprimiendo salieron a flote. «No, mamá. Tú me has quitado cosas, me has utilizado, me hiciste sentir responsable de tus problemas.
de todo lo que salía mal en tu vida. Has sido mi apoyo emocional envenenado durante años, y yo lo he permitido. Pero se acabó. Se quedó inmóvil. La ligereza de su rostro desapareció, reemplazada por una frialdad tan intensa que me estremecí. ¿Entonces crees que soy una carga para ti? ¿Eso es? Te lo di todo, y ahora actúas como si no fuera nada para ti. No, mamá, te lo has llevado todo, dije, dejando escapar la ira que ya no podía contener. Te has llevado mi tiempo, mi energía, mi dinero, mi estabilidad emocional. ¿Para qué? Para sentir que tienes algún control sobre mí, pero ya no. Estoy harta. Ella se inclinó hacia adelante, con el rostro encendido de rabia. No lo entiendes, ¿verdad? Soy tu madre. Te crié, te hice quien eres, y así me lo pagas. Estás dispuesta a arruinarlo todo por unos cuantos cientos de dólares. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero me negué a llorar delante de ella. No iba a mostrarme débil. No se trata de dinero, mamá. Se trata de control. Se trata de que cada vez que intento ocuparme de mi propia vida, tú me arrastras de nuevo a tu drama. Me haces sentir que no tengo derecho a poner límites, a tener mi propia vida. Su voz se suavizó, casi suplicante. Por favor, no digas eso. Te quiero. Lo siento. Solo te necesito. No sé cómo salir adelante sin ti. La miré fijamente, la mente acelerada. Ya había escuchado esto antes. Llevaba años viendo esta actuación. La desesperación, las lágrimas, las promesas de cambiar. Pero esta vez no sentía lástima. No me sentía responsable de sus emociones. Lo siento, mamá, dije con la voz firme pero tranquila. Pero no soy responsable de tu felicidad. Ya no puedo ser quien arregle todos tus problemas. No puedo sostenerte más. Ella se quedó inmóvil, y por un momento vi algo helado brillar en sus ojos. No dijo nada, simplemente se recostó contra la silla, con los puños apretados sobre la mesa. Voy a cerrar la cuenta de forma definitiva, continué. No tendrás acceso a mis ahorros nunca más. Tendrás que hacerte responsable de ti misma, porque yo no puedo hacerlo. Por un instante, no respondió. Luego, en un tono casi inaudible, dijo: ¿De verdad vas a poder hacer esto? Asentí, firme. Sí, voy en serio. El silencio se prolongó, y en ese momento sentí que el mundo entero contenía la respiración. Luego, sin decir nada más, se levantó, arrastrando la silla con un chirrido. Está bien, dijo con la voz temblorosa de furia. Si eso es lo que quieres, que así sea. Pero no esperes que esté aquí cuando te des cuenta de lo que has hecho. Se marchó sin voltear la mirada, con pasos fuertes que resonaron en la cafetería, mientras yo me quedaba sentada, inmóvil, sintiendo que me quitaba un gran peso de encima. No me sentía victoriosa, exactamente, pero sí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Había recuperado el control. Me mantuve firme, por fin, y por primera vez en mi vida, ya no temía perderla, porque me había perdido a mí misma mucho antes de perderla a ella. Las semanas posteriores fueron más silenciosas de lo que había esperado. Me preparé para la tormenta, para recibir llamadas, mensajes o incluso visitas de mi madre, intentando forzar su regreso a mi vida. Pero, de manera extraña, no pasó. Al principio no sabía si sentir alivio o pensar que las cosas estaban peor de lo que imaginaba. ¿Me estaba dando espacio? ¿O simplemente me había sacado de su vida por completo? Seguí con mis días, tratando de poner distancia entre mí y el torbellino que había sido nuestra relación. El trabajo se convirtió en mi refugio, y me volqué en mis proyectos, concentrándome en lo que sí podía controlar. Poco a poco empecé a sentirme más estable, más yo. La ansiedad que me había acompañado durante años esperando la próxima crisis, el próximo problema de ella que me tocaría resolver, empezó a desaparecer. Por primera vez en años, sentí que vivía mi propia vida. Pero el silencio no era del todo cómodo.
No esperaba que mi madre se resignara así sin más. Quizás ese era el problema. Siempre había esperado que volviera, que pidiera más, y de una forma retorcida, extrañaba ese caos. O tal vez extrañaba la idea de ella, la versión de mi madre que yo había construido, la que necesitaba de mi ayuda, la que podía rescatar. Era reconfortante pensar que todavía podía arreglarlo todo, creer que su amor dependía de mi capacidad de salvarla. Sin embargo, con el paso de los días, empecé a ver la verdad. Mi madre no era la mujer que yo había idealizado. No era esa persona frágil que solo necesitaba mi ayuda. Era una mujer que había pasado su vida manipulándome, convenciéndome de que le debía algo que nunca le debí. Y yo también había jugado mi papel, alimentando la mentira de que su amor era condicionado, que era mi responsabilidad arreglarlo todo. Entonces llegó la llamada. Era tarde un jueves por la noche cuando sonó el teléfono, y el número que apareció en la pantalla era uno que no veía hacía semanas. El corazón se me aceleró antes de responder. Sabía quién era. Podía sentir el peso de la conversación aproximándose, como una tormenta lenta. «¿Hola?», contesté, tratando de sonar tranquila. «Hola, cariño». La voz de mi madre entró en la línea, calmada pero con cierta vacilación. Había un filo en su tono, como si no supiera muy bien por dónde empezar. «He estado pensando en todo, y solo quiero decirte que lo siento». Por un instante, sentí una oleada de alivio, como si por fin pudiera respirar. Tal vez este era el momento en el que ella reconocía lo que había tratado de explicar desde el principio. Tal vez por fin estaba reconociendo los límites que había puesto. Pero entonces, casi al mismo tiempo, mi corazón se hundió. «Siento lo que hice», continuó con voz más suave. «No quería hacerte sentir que tenías que cuidarme. Supongo que me perdí en mis propios problemas. No sabía lo que hacía. No quiero perderte». Sus palabras me impactaron de una forma que no esperaba. El estómago se me hizo un nudo, y tuve que contenerme para no responder impulsivamente. Esa no era la disculpa que yo necesitaba. No era un reconocimiento del daño que había causado. Era un último intento por llevarme de nuevo a su órbita, una forma de retomar el control. «Me alegro de que lo sientas, mamá», dije, con la voz serena pero distante. «Pero esto no se trata solo de disculpas. Se trata de respeto, y no voy a volver a lo de antes». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, y por un momento pensé que colgaría, pero luego habló de nuevo, con un tono más bajo, casi resignado. «Lo sé. Sé que lo arruiné. Pero no sé cómo arreglarlo, cariño. No sé cómo ser la madre que necesitas». Sus palabras dolieron, pero no me rompieron. Ya las había escuchado antes: la culpa, la incertidumbre, la promesa de cambiar y nunca duraba. Noté esa tentación vieja y familiar de decir, «está bien», y volver a la rutina conocida. Pero ahora sabía más. «No tienes que arreglar nada, mamá», dije con determinación. «Lo que necesito es que entiendas que no soy responsable de tu felicidad. No puedo ser yo quien arregle todos tus problemas. No puedo ser la que lo sostenga todo para ti». Guardó silencio un buen rato. Casi podía oírla reflexionar. Al final habló. «Lo entiendo. No me gusta, pero lo entiendo. Lo siento», añadí, sintiendo de nuevo la presión de la situación. «Pero es la única forma de que las dos podamos seguir adelante. Necesito espacio. Necesito vivir mi vida. Y tú necesitas arreglar tus cosas sola». Ella suspiró. En ese momento supe que no cambiaría de la noche a la mañana. Tal vez nunca cambiara de verdad, pero al menos había dicho lo que tenía que decir. «Lo sé. Lo intentaré», dijo, casi en un susurro. «Solo no quiero que me odies». «No te odio, mamá», respondí con voz más suave. «Pero no puedo seguir sacrificándome por ti. Eso no es amor. Es solo perderme a mí misma». Otra pausa, y sentí el peso de su silencio.
Entonces me sorprendió. «De acuerdo», dijo con voz firme. «De acuerdo. Lo intentaré. Por ti». Colgué con una sensación de cierre, no de alivio, sino de algo distinto, algo más silencioso y profundo. No era la solución perfecta. No era el final ideal que había imaginado, pero era real. Mi madre no se transformaría mágicamente en la madre que siempre quise. Ella seguiría siendo quien era, pero ahora yo también sería quien soy. Y eso era lo más importante que podía ofrecerme. Pasé el resto de la noche reflexionando sobre todo lo que había sucedido, todo por lo que había luchado, todo lo que había perdido. Y por primera vez no sentí culpa. No sentí que fuera responsable de sus emociones, de sus errores, de sus necesidades. Me sentí libre, y eso era suficiente.